Hoy vamos a continuar con nuestra serie de entrevistas ya tradicionales de los días miércoles. Como ustedes recuerdan, en miércoles pasados hemos hecho entrevistas al doctor Berestein, al doctor Estambulián, a la doctora Gentile, y hoy empezamos una serie de entrevistas distintas destinadas, diríamos, a difundir un poco la historia de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Ustedes recordarán que en este año vamos a festejar nuestro centenario. Puntualmente, el 8 de septiembre, la Sociedad Argentina de Oftalmología cumple 100 años y teníamos previsto hacer un gran festejo con un gran curso. Desgraciadamente, la situación de la pandemia y la situación actual del país nos están llevando a reflexionar y a ver qué decisiones tomamos respecto al mismo, pero no queremos dejar de iniciar entonces el camino a estos festejos, y entonces en el día de hoy, junto a la Comisión del Centenario, integrada por varios de los, digamos, por varios prestigiosos oftalmólogos y encabezada por el doctor Ramón Galmarini, hemos decidido hacer esta serie, diríamos, de entrevistas. Hoy, por la Comisión del Centenario, me acompaña el doctor Guillermo Iribarren, y en representación, diríamos, de las nuevas generaciones y de los médicos jóvenes, está, diríamos, el doctor Guido Bregliano. Entonces vamos a dar comienzo a esta entrevista a dos grandes oftalmólogos de la Argentina. Ellos han sido presidentes de la Sociedad Argentina de Oftalmología, y en primer lugar por una razón de edad, de méritos digamos, y su destacada actuación, voy a nombrar al doctor Atilio Lombardi. Él ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología en el periodo 2003-2004. Y en segundo lugar vamos a nombrar al doctor Alejandro Coucio, con quien tuve el honor, el placer y el gusto de compartir su comisión en el año 2015-2016. Él fue presidente de la SAO en ese periodo y yo tuve el honor de ser su secretario. Quiero destacar también que Guillermo Iribarren tuvo el gusto y el placer y el honor de también trabajar en la comisión del doctor Atilio Lombardi cuando le tocó ser su presidente, cuando le tocó ser presidente. Así que bueno, vamos a comenzar con esta serie, diríamos, de preguntas, y le voy a dar la palabra al doctor Guillermo Iribarren para que comience con la misma. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá con todos ustedes. Y bueno, un poco la idea es empezar a charlar sobre cómo, empezando por ahí por Atilio, cómo fue que te formaste como oftalmólogo y de alguna manera cómo la SAO acompañó esa formación o cómo la sociedad influyó en vos en tu formación. ¿Me escuchaste, Atilio? Debe tener el micrófono silenciado. Activale el micrófono, Fabio, y la cámara, por favor. No, salió. ¿Salió? Sí, habrá perdido conexión. Bueno. Comunicate por privado con Atilio, Fabio, y entonces Alejandro. Ale. Ale. Bueno, vamos a responder. Lo esperamos unos segundos a Atilio. ¿Querés que...? No, dale. Vamos con Bueno, vos y después vamos con Atilio. yo, digamos, vengo de la educación pública, Willy. Es decir, papá siempre fue muy exigente con nosotros porque nos decía que teníamos que estudiar. Y papá había sido decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Entonces no me dio opciones. Me dijo, tenés que... Yo había dado examen de ingreso en el Carlos Pellegrini en el Nacional de Buenos Aires, entré en el Carlos Pellegrini y en el Nacional, y me dijo, bueno, vas a empezar en el Carlos Pellegrini. Y después hice la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminé, ahí decidí, quería hacer una especialidad que fuera quirúrgica, que tuviera nuevas tecnologías, es decir, algo que
que haga a uno motivarlo en el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, ahí me incliné para hacer oftalmología, y bueno, averigüé, me presenté en las residencias como era en ese momento, y la verdad que a mí me interesaba entrar en la residencia de la FOA. Entonces, bueno, era una residencia que en ese momento era muy pedida, había mucha gente que se presentaba, era un examen bastante difícil, y la verdad que la primera vez que lo di, me entrevistó en la última entrevista Oscar Croxatto, y no entré. Quedé tercero en el ranking, entraban dos, entraron dos promedios muy altos, yo era un promedio normal de la Universidad de Buenos Aires, los otros dos promedios eran promedios de 9, y bueno, quedé tercero en el ranking, entonces no tuve esa suerte de entrar en forma directa. Y como era muy insistidor, siempre fui muy tesonero, seguía yendo a entrevistas, pedía entrevista con Enrique, pedía entrevista con Ricardo Dodds, con el Toto de Alessandro, y como fui a 5 entrevistas y me decían, bueno, tenés la posibilidad capaz de hacer algo dentro de la especialidad, pero que no sea en relación directa. Y Oscar Croxatto me propone hacer patología ocular y ultraestructura. Entonces, cuando voy a la última de las reuniones, me dice, bueno, la verdad que en la residencia todavía no podés entrar, pero podés hacer patología ocular y ultraestructura conmigo, yo soy investigador del CONICET, si te divierte te enseño a hacer microscopía óptica y microscopía electrónica, y arrancás conmigo. Por supuesto, él pensó que le iba a decir que no, él me lo dijo como para decir, bueno, que no hinche más, que se presente en otro lugar. Y le dije, bueno, ¿cuándo empezamos? Casi se muere Oscarcito, y al otro día me tuvo ahí sentado con él y empezamos a hacer microscopía óptica, me enseñó todo lo que era la patología ocular y ultraestructura, él se había formado con Zimmerman en Estados Unidos, y bueno, fue un placer. Ahí conocí, tuve mis primeros amigos, porque Daniel Bail, que hacía un entrenamiento en la parte de maxilofacial con Flavio Sturla, venía a hacer microscopía óptica conmigo y clasificábamos las cajas de probines mirando los preparados. Y el otro de los oftalmólogos destacados que venía era Fabián Lerner. Entonces era algo muy interesante porque, a pesar de que no era oftalmología, que era lo que uno quería, era una forma de entrar, y quería entrar ahí, bueno, y entré ahí, hice 1 año y medio de patología ocular y ultraestructura con Oscar, lo cual, bueno, me abrió mucho la cabeza, fue muy interesante. Nos presentamos a 2 becas de investigación con Oscar, las ganamos, competimos en la Secretaría de Ciencia y Tecnología con una beca de iniciación y una beca de perfeccionamiento. Hacíamos investigaciones en desarrollo de melanoma. Oscar recibía las muestras de melanoma, tomábamos parte de esas muestras y se las inyectábamos en ratones atímicos, en ratones NUT, y que yo iba a buscar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y veíamos el desarrollo del tumor. Fueron 2 trabajos que ganamos por concurso, que fue muy interesante. Bueno, era muy estimulante porque en ese momento el grupo de oftalmólogos que formaba parte de la FOA verdaderamente se consideraban que eran de los más destacados a nivel mundial. Así que bueno, ese ¿Y fue el tu, inicio. ¿Y tu primer contacto así con la SAO cuál fue? Mi Pues primer... por ejemplo, yo tengo el recuerdo de las reuniones mensuales que eran terroríficas, o sea, presentar un trabajo científico era, o sea, se levantaba Mancity Sí. padre y te destruía, llevaba sus diapositivas para contestar lo que vos Era acababas así. de presentar, o sea, era entrar temblando e irte temblando también. Me Iban acuerdo ahí que en sí, la planta baja de la AMA, yo me acuerdo, sí, sí, Planta baja de Lama, por supuesto. era me terrible. acuerdo que Enrique nos exigía desde el primer año de la residencia que nosotros teníamos que presentar 2 trabajos científicos, y que en una de las sesiones ordinarias, cuando le tocaba a la FOA, era uno de los residentes, un R1 o un R2, que tenía que presentar el caso. Entonces, bueno, nosotros hacíamos una serie de entrenamientos, Oscar Croxatto le gustaba en el subsuelo de Parera, hacíamos entrenamientos permanentes 2 veces por semana de cómo hablar
y cómo presentar los casos, y nos hacían las críticas todo el staff. Entonces, es como que teníamos un cierto ejercicio, pero reconozco que era durísimo, porque los grandes maestros de ese momento eran muy ásperos cuando uno presentaba algo. Tenías que tener los argumentos muy claros, porque eran muy agudos y se fijaban hasta en el mínimo detalle, ¿no? Seguro. ¿Y cómo te iniciaste, Ale, un poco en la, no sé decir la palabra, pero bueno, es lo que se dice habitualmente? ¿Cómo te iniciaste un poco en el camino de la política, del asado, para poder llegar a ser, a ocupar el lugar que ocupaste, para poder llegar a ser presidente? Mira, eso fue muy interesante. Oscar Mayo me enseñaba a hacer la SIC y teníamos una cierta afinidad y él le gustaba porque, yo qué sé, yo siempre charlábamos, nos quedábamos después de operar un rato juntos charlando. Y un día me dijo, mira, sería interesante que entres en la SAO, porque vos sabés bien qué es la SAO, y que te incorpores como vocal. Y bueno, ahí yo la única condición que le dije a Oscar es que si podía opinar libremente. Le dije, mira, a mí lo que me interesa cuando voy a una sociedad, y en este caso una sociedad científica, es que sea. Andamos con problemas. ¿Te quedaste sin señal, Ale? Sí. ¿Bien? ¿Me escuchas? Ahí se te escucha. Sí. ¿Me escuchabas ahí? Sí, si no tenés buena señal, se te va la señal. A ver ahora. Ahora Ahí sí. estamos bien. Si no, apaga la cámara. Si no, apaga la cámara. A ver. Hola Arturo, ¿estás ahí vos? Sí, yo estoy. Yo estoy también. Sí, los perdí. A ver, por el interno, Fabio, a ver qué, por teléfono, a ver qué pasa. Ok. Qué raro, es la primera vez que nos pasa esto. Mirá que venimos haciendo Zoom. Guido, ¿qué pasó? ¿Vos también perdiste señal? Sí, yo la perdí, recién se reconectó. Y que están todos, o sea, está saturado el sistema. Bueno. No, te entrevisto yo a vos. Contanos un poco, Willy, mientras que ellos vuelven, cómo está formada la comisión del centenario y un poco quiénes la integran y cuáles son un poco los objetivos que quieren para La eso. comisión del centenario está presidida por Ramón Galmarini y está Alejandro, estoy yo, está la doctora Jerometa, está Ana Sansó y se va incorporando gente. Es una comisión, digamos, bastante numerosa. Y estamos con idea de organizar un congreso que tenga, digamos, participación de todos los socios. La idea es de que todos los socios que tengan ganas de presentar algo de lo que hacen, lo puedan hacer y que tengan el espacio como para hacerlo. Tenemos idea de hacer un congreso lo más interactivo posible, donde aquellos que tengan experiencia en algo puedan mostrar su experiencia. Y obviamente, en realidad, la idea es que sea una fiesta, porque en realidad es un festejo, festejar 100 años de una sociedad eh, que ha sido fue una de las primeras sociedades, o sea, la oftalmología, si ustedes estudian un poco lo que es la historia de la medicina en Argentina, oftalmología fue una de las primeras especialidades que hubo, y la Sociedad Argentina de Oftalmología fue una de las primeras sociedades de subespecialidades que hubo.
Así que tiene toda una trayectoria, no es en vano todo esto. Y creo que es un motivo para festejar, así que un poco la idea es que sea un congreso muy participativo, con un poco con la modalidad que se usa ahora de discutir casos y de poner paneles para opinar, que creo que todos estamos aprovechando mucho, porque entonces las presentaciones no son tan lineales y uno puede ver cuál es la experiencia de cada uno, y siempre tratando obviamente de tener la mejor base científica posible y la mejor evidencia científica que avale todo lo que uno está proponiendo, ¿no? Así que un poco la idea es esa. Sí, sumándonos un poquito a lo que vos decías. Ahí estoy de vuelta. ¿Ahí me Muy bien. escuchás? Sí, perfecto. Perdón, no sé qué pasó, se salió. Está. Completo un concepto y te dejo, Alejandro, que sumando Dale. lo que Willy, es real que digamos, la Sociedad Argentina de Oftalmología es una de las sociedades más viejas, de mayor antigüedad en el país, y fue una de las primeras digamos, en separarse del resto de lo que eran las especialidades madres. Empezó como una subespecialidad, y al principio la oftalmología era como digamos, como una subespecialidad de élite. Era una subespecialidad bastante compleja. Ser oftalmólogo no era sencillo, no solo digamos, no solo por todo lo que significaba el equipamiento, sino también que para poder formarse había que viajar mucho al exterior. Entonces era una especialidad para muy pocos, pero afortunadamente con el correr del tiempo esto fue cambiando. Yo diría que a partir de los años 60, por ahí es como que se empezó más a abrir y a popularizar más la oftalmología, y hoy está en el lugar que está, ¿no? Seguro. Volviendo, Alejandro, a lo tuyo, Sí. estabas contando cuando Mayo te invitó a ser vocal. Entonces Mayo me invitó y me dijo, ¿me querés ayudar acá? Es una comisión bastante interesante. Estaba Fabián Lerner, estaba Martín Charles, estaba Andrés Bastien. Y bueno, empecé a trabajar como vocal y la verdad que me entusiasmé mucho, me divertía. Teníamos una mesa dinámica y viste que ser presidente de una sociedad científica tiene muchas aristas. Entonces, cuando las empezás a ver y empezás a trabajar en distintas temáticas, reconozco que es apasionante, es muy dinámico y vas con un cambio que es un cambio permanente, con ciertas cosas que hacen que te genere como te diría, como una especie de adicción de que te gusta estar y te gusta participar. Entonces, bueno, ahí empecé como vocal y después cuando vino la comisión de Fabián, me preguntó si me divertía ser el tesorero y le dije que sí. Y bueno, y después llegó el turno de la presidencia. Bueno, como todo, viste que tiene todo un aprendizaje. Es decir, yo siempre pienso que en cualquier sociedad que vos entrás, tenés que primero hacer una interacción con la sociedad, es decir, tenés que ver de qué se trata, hacer una buena interacción con los miembros de la comisión y saber cuál es el fin, es decir, tener en claro cuál es el fin de esa sociedad. Y la SAO tiene un fin muy marcado, es decir, el fin de la SAO fue promover la parte científica en la oftalmología, es decir, fue algo muy marcado desde su inicio, es decir, promover, divulgar y fomentar la parte científica de la oftalmología. Y bueno, cuando uno entra en eso, me parece que es el conocimiento científico es muy atrapante. Entonces, empezás a interaccionar con gente que es muy divertida, que piensa distinto, y eso hace que sea muy enriquecedor. Entonces, bueno, la verdad que eso me encantó. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaste en darte cuenta de eso? Porque yo una vez, cuando era presidente de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio, estaba con el que era presidente en ese momento de la Sociedad Americana de Retina. Sí. Y entonces me preguntó, digamos, ¿cómo llegaste vos a ser presidente? Y bueno, más o menos le expliqué que la nuestra era una sociedad relativamente joven
y que íbamos como armando un poco las presidencias porque todavía no teníamos tantos años. Y le digo, ¿y vos cómo llegaste a ser presidente? Y me dice, no, yo hace 14 años que estoy trabajando en la sociedad. Claro. ¿Cuánto Bueno, tiempo tardaste vos en darte cuenta cuál era el fin de la sociedad y cuál era la meta como para que tu trabajo fuera funcional? yo tenía clara a qué se dedicaba la sociedad y veía que podía hacer algún aporte en algo que podía darle, digamos, un empujoncito a la sociedad que en algún momento veía que en algunas partes estaba con un poco de atraso en el respecto a lo que era la apertura de la SAO, y uno tarda un tiempo, es verdad lo que decís, no es que vos llegás a una sociedad y te das cuenta que la podés dirigir, no, eso no es real. Tenés que un poco embeberte, y yo me di cuenta en esos 2 años que estuve con Oscar y los 2 años después, posteriores con Fabián, que sí, que me hubiera gustado participar como presidente o como, digamos, estar en la sociedad en una posición estratégica. Pero te reconozco que tardé esos 4 años en darme cuenta. Venía con un ejercicio en la SACRIC, que había trabajado con, con, con gente, digamos, muy destacada en el segmento anterior, entonces venía con una expertise en una sociedad de mucha menos gente, pero gente de alta exposición, y que me dejaron trabajar y hacer muchas cosas. Entonces yo traía ese bagaje, pero me di cuenta que tenía un tiempo que había que aprender unas cuantas cosas. No es inmediato, Willy, la verdad que no es inmediato. Me parece que tenés que darte cuenta cómo funciona, qué es lo que quieren los pares, porque uno a veces se olvida, es decir, estas sociedades científicas, todo lo que uno hace es en beneficio de tus colegas, es decir, entonces tenés que tener bien el objetivo claro de qué es lo que quieren tus pares para esa sociedad. Y tenés que trabajar en eso. Y Y eso es... ahí voy a la pregunta que yo te quería hacer, Ale, Sí, que es, ¿qué crees vos que, digamos, que la sociedad, una sociedad científica como es la SAO, sí. le debe brindar a sus socios? Mirá, yo creo que la llegada del mensaje de la SAO es clara. Y en lo que es en los socios jóvenes, lo que tiene que hacer hincapié es en la presentación de trabajos científicos, participación y la parte formativa, sobre todo en la primera etapa, es decir, en las residencias. Es decir, la SAO tiene mucha injerencia en lo que es el título de especialista, en la formación de los nuevos oftalmólogos de la Argentina. Y me parece que en todas las crisis que van pasando en nuestro país, la gente joven a veces se desestimula en objetivos que tienen que ser claros en una especialidad, que es el desarrollo científico de la especialidad y la parte formativa. Entonces, hay que hacer hincapié en eso, en lo que la SAU siempre dijo: presentar tus 2 trabajos científicos, tratar originales de ser miembro titular, no miembro titular para votar y ganar en una elección, no, no. Miembro titular lo que destaca es que presentó 2 trabajos originales, inéditos, que hacen que estés en otra categoría. Es decir, fomentar que la gente joven lea y escriba, que es lo que un poco en cada crisis queda en desuso. Entonces, eso me parece que es uno de los objetivos claros que la SAO debe seguir manteniendo, es decir, que la gente joven se acerque, que presente trabajos científicos, que participe en congresos, en las sesiones ordinarias, que haga el curso de especialista. Yo creo que eso es la esencia de toda sociedad científica. Y me parece que lo que se ha trabajado muy bien en los últimos años es en incorporar a la gente joven. Porque yo a veces lo que veía cuando era residente, que la SAO era como algo inalcanzable, que era una sociedad de élite, como vos dijiste un poco, era un inicio de la oftalmología. Y después cuando uno empieza a trabajar del lado de adentro, ve que no es así, que no es así, que cualquier oftalmólogo que, digamos, tenga algún tipo
expertise o algún tipo de liderazgo puede incorporarse a trabajar en la sociedad. Que eso me parece, es más abierta de lo que la gente piensa. Guido, vos que tenías algunas preguntas que habías pensado. Bueno, primero saludarte, Alejandro, es un gusto participar en la entrevista. O sea, yo soy testigo en persona del apoyo a la juventud y cómo integraron a los jóvenes a la sociedad oftalmológica de Argentina. Eso, la verdad que lo viví como una experiencia propia, porque empecé justo en tu mandato también cuando comenzaba el apoyo fuerte hacia la integración a la sociedad oftalmológica por parte de los jóvenes, así que eso me llena de orgullo poder participar de esta entrevista. Y bueno, también preguntarte cómo ves el rol de las nuevas generaciones y la participación de los jóvenes dentro de la sociedad actualmente. Yo creo que en los últimos años hubo un cambio en lo cual hubo una apertura hacia los jóvenes, es decir, hacia los residentes, hacia los nuevos oftalmólogos. Es decir, eso es un cambio que tuvo la sociedad no hace mucho tiempo. La gente joven participa más, es decir, fue entusiasmada para formar parte de, lo cual está muy bueno, porque yo creo que ahí se generan los próximos cuadros que van a dirigir la sociedad, porque es real. Lo que hay que evitar es que haya un bache, es decir, hay que tratar de incorporar la mayor cantidad de gente joven para trabajar en las sociedades científicas, porque eso hace que la sociedad científica pueda tener los 100 años que tiene, es decir, que perduren el tiempo. Las sociedades de élite cerradas no existen más, es decir, hoy por hoy las sociedades son abiertas y muy participativas y son muy buscados los jóvenes. Y yo creo que la SAO se dio cuenta de esto ya hace bastante tiempo. Sí, yo concuerdo plenamente con vos, Ale, y cuando nosotros empezamos en esta nueva gestión, en donde yo te pude acompañar como secretario en el 2015, recuerdo que junto a vos y a Ramón discutíamos esto y digamos, uno de los principales objetivos que nos habíamos planteado de acá para adelante era que los jóvenes oftalmólogos tuvieran una participación activa dentro de la Claro. sociedad. Ellos han crecido un montón y han formado, diríamos, este grupo de SAO joven que hoy ya tiene trascendencia, diríamos, internacional y muchos de ellos son reconocidos internacionalmente. Ayer tuve, por ejemplo, la oportunidad de compartir un webinar con muchos de ellos y realmente han trabajado y por otro lado se están preparando para seguirnos a nosotros, porque esta es una de las grandes ventajas que tiene la SAO también. La SAO es una sociedad muy democrática, en donde, como vos decís, para llegar a ser presidente hay que pasar por un periodo, pero por lo general el presidente termina sus 2 años y da un paso al costado para dejarle paso a los que vienen atrás, ¿no? Fíjate que en la historia de la SAO, que tiene 100 años, tiene 47 presidentes. Sí. Hubo solamente creo que dos o tres presidentes que duplicaron no en años sucesivos, pero que volvieron a ser presidentes. Y eso habla un poco de lo democrática que es la SAO, ¿no? Yo creo que... Sí, Willy, ibas a decir algo. No, yo creo que... Perdón, creo que nosotros en su momento también fuimos jóvenes y todos empezamos a trabajar en la SAO siendo jóvenes. La única diferencia, que creo que tiene que ver también con el espíritu de los jóvenes, es que todos empezamos a trabajar en la SAO siendo jóvenes, haciendo lo que nos decían que teníamos que hacer. Correcto. Y ahí como que fuimos, hoy en día, digamos, los más jóvenes, un poco por estilo y por cómo se dan las cosas ahora, lo que necesitan es tener un espacio, que creo que ahí fue la SAO que hizo un buen cambio de estrategia en el sentido que empezó a dar espacio, porque si no, me parece que hoy en día los jóvenes, si solamente le venís, lo llamás y le decís, bueno, vení que tenés que hacer tal cosa, como que probablemente no se enganchen tanto con eso porque tienen un espíritu diferente. Y bueno, creo que en ese sentido está muy bueno la estrategia y cómo ellos se sienten más partícipes.
de alguna manera nosotros, al darnos algo para hacer, uno se sentía también partícipe. Lo que pasa es que no, obviamente era otra época, no teníamos ni tanta voz ni tanto voto, obviamente. Me acuerdo que con Willy empezamos yo formé parte de ese grupo de jóvenes que empezamos el Estado, en donde estaba Willy, estaba Omar Pistoia, estaba yo, estaba Ricardo Weinstein, después se sumó Daniel del Campo. Éramos, digamos, como un grupo de jóvenes que estábamos ahí y colaborábamos con Badía, con Roveda, con Nicoli, con Pérez Genovesi, pero no teníamos el espacio que tienen hoy los chicos, porque nosotros hoy le damos espacio y ellos hacen, digamos, lo que quieren. A ver, Willy y Arturo, yo pienso que antes había un poco lo que yo decía que era el temor reverencial, es decir, los grandes maestros, que nosotros yo creo que tenemos y hemos tenido grandes maestros de la oftalmología internacional. Uno tenía un poco ese temor reverencial, es decir, ¿qué decía? Me da un poco de miedo, lo que dice el profesor tal es palabra santa y no le podías ni contradecir. Y eso hoy ya está, eso no existe más, ese temor reverencial. Hoy los médicos jóvenes, esto se horizontalizó, es decir, dejó de ser una pirámide en la cual estaba el líder de opinión y decía una cosa, no, hoy hay más diálogo y es un trabajo más entre pares, lo que es enriquecedor, porque me parece que eso es lo normal. No sé qué piensan ustedes, tanto Arturo como Willy. Sí, a ver, yo trabajé prácticamente con todos, porque estuve muchos años participando de la organización del Congreso Anual, y la verdad que con todos siempre tuve buen diálogo y mucha confianza. Lo único que por ahí los primeros años era más lo que escuchaba que lo que hablaba, pero en realidad más que nada pasaba eso. Para adquirir experiencia, porque si no tenés idea de lo que está pasando, poco podés opinar. Después sí, creo que siempre pude opinar y dar mi opinión. Obviamente que siempre era como más vertical la toma de decisiones. Sí. Pero creo que digamos, el esquema de hoy es un esquema mucho más flexible y aparte es un esquema que está más acorde a cómo se dan las relaciones interpersonales hoy. O sea, sí, creo que Bueno, nosotros tenemos la ventaja, Willy, que los conocíamos a todos. Yo con Willy me conozco desde antes de recibirme de oftalmólogo, o sea, porque nosotros íbamos a los congresos a acompañar a nuestros padres. Ya lo conocía a Badía, lo conocía a Pérez Genovesi, a Nicoli, a Piantoni, porque teníamos otra relación, pero los otros, como Omar, como mismo Daniel del Campo, Ricardo, todo, tenían, digamos, como una relación porque hoy los chicos jóvenes tienen respeto también, pero se dirigían de otra manera a ellos, o sea, a ninguno de ellos se le ocurría, por ejemplo, tutearlo a Badía o tutearlo a Piantoni, porque era una cosa. Y hoy el diálogo que nosotros tenemos con los deseados jóvenes es totalmente distinto. Eso seguro. Sí, comparto. Y entonces, ¿qué ibas a decir? Comparto también lo que recién decían, es que las comisiones, bueno, yo participo desde que está Alejandro como presidente, después siguió Ramón, ahora Arturo, y siempre nos dieron una libertad absoluta, una autonomía para los proyectos que nosotros decidamos, o sea, nunca hubo una imposición de nada, siempre chicos qué quieren hacer, qué proyectos tienen ganas de desarrollar, nosotros los apoyamos, le damos consejos, eso la verdad que es clave porque salen mejores ideas también, incluso a veces los jóvenes tienen ideas que apuntan hacia las nuevas generaciones que por ahí uno no está tan actualizado por ahí en ese enfoque, ¿no? Y eso creo que es un win-win espectacular, y además también la forma de integrarnos. Me acuerdo que nos sentábamos en la mesa de la comisión directiva y éramos uno más participando a la par con el presidente, el vicepresidente, el tesorero, y eso la verdad que es muy enriquecedor en cuanto a la experiencia y aparte en cuanto al aprendizaje y la formación en esto de la participación en una sociedad científica, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué condiciones vos considerás que tiene que tener un presidente? Porque todo el mundo quiere ser presidente, pero no cualquiera puede ser presidente. ¿Está bien? Además de una formación completa
dentro de la especialidad, que vos tenés que tener, digamos, tu residencia, tu fellow realizado. Yo creo que para una sociedad científica tiene que haber lo que se llama liderazgo positivo. Es decir, yo creo que en toda sociedad, para que la sociedad trascienda, tiene que haber liderazgo positivo. Si el líder que llega como presidente no genera un liderazgo positivo, esas sociedades no tienden a perdurar en el tiempo. Vos me decís, ¿y qué significa un liderazgo positivo? Tenés que tener diálogo entre tus pares, es decir, entre tu propia comisión. Tenés que tener objetivos que sean trascendentales a esa comisión. Tener en claro que trabajás para todo el resto de la especialidad y tiene que haber valores éticos. Como yo digo, esos valores éticos son los que te permiten a la noche irte a dormir y que no te tengas que acordar de nada. Porque lo que hiciste vos con tu grupo de trabajo está hecho para toda la especialidad. Y bueno, esos líderes positivos se van dando, yo creo, en forma espontánea, y son los que van llegando a la presidencia de la sociedad. Te tiene que interesar, pero para que la sociedad llegue a un cierto fin o tenga algo que haya realizado que verdaderamente trascienda, tiene que haber un liderazgo positivo, que va desde el presidente hacia el resto de la comisión. Es decir, tiene que ser un trabajo mancomunado. Es decir, nunca hay un presidente que haya hecho un éxito en forma aislada. Es decir, es un grupo humano que trabaja para hacer trascender una sociedad científica en el tiempo. ¿Y cómo? Sí. Perdón. ¿Cómo encaja? ¿Vos querés decir? Arturo. Vale. Decime. El presidente forma un equipo de trabajo. Claro, claro. Lo que avanza, digamos, y lo que hace digamos, que el proyecto avance y continúe es el equipo. Y después hay algo clave, que lo que trató de mejorar la SAO desde hace varias camadas, era que comunicar una buena comunicación interna y de esa comunicación interna una comunicación externa. Es decir, el mensaje que sea claro, bien nutrido en su comisión directiva y que salga para toda la oftalmología. Entonces, eso hace que la sociedad científica crezca en forma espontánea. Está muy bien. ¿Qué ibas a comentar, Willy? No, te quería preguntar, ¿cómo encaja todo esto, que para mí está impecable, aparte súper claro como lo decís, cómo encaja? Porque de alguna manera esto implica tener cierto conocimiento, cierto periodo de decantación, cierta reflexión, y cómo encaja esto en la gente joven que es como más impaciente y de pronto, qué sé yo, si no me interesa cambio por otra cosa, o digamos, es nada más que porque hay como que estar enganchándola permanentemente para que no pierda el interés de alguna manera. Sí, sí. Probablemente el hecho de que participen sea el gancho para que eso suceda, pero ¿se te ocurre alguna otra cosa o es nada más que tienen que madurar un poco y listo? No, yo creo que depende mucho de cómo comunicas lo que haces. Yo creo que la comunicación es muy importante. La comunicación que teníamos antes nosotros con nuestros padres no es la misma que hoy tenés con tus hijos. Los planteos que yo le podía hacer a mi papá o a mi abuelo no son los mismos que hacen mis hijos a mí. Supongo que a todos le ha pasado. Entonces, yo creo que cambió el sistema de comunicación. El sistema de comunicación es más horizontal. ¿Qué significa? Somos más entre pares. Y donde mejor lográs la comunicación, yo creo que pasa lo mismo en tu casa, con tus hijos, con tus amigos. Eso hace que la gente joven se quiera incorporar a trabajar. Yo creo que la SAO hizo un cambio comunicacional muy importante. Muy bien. ¿Vos, Guido, querés hacerle alguna pregunta o algún comentario de esto? Sí, no, fundamentalmente eso, Ale, un poco escuchándote cómo te preparaste, cómo fue tu formación para llegar a ser presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología. ¿Cómo ves la preparación de los jóvenes para afrontar tal responsabilidad, ¿no? Porque hay que tener esa preparación. ¿Qué consejo le darías al joven oftalmólogo para
para ese desafío que va a llegar en un futuro, ¿no? Sí, yo lo que siempre le digo con la gente que puedo charlar, con los pares jóvenes, le digo, no te cierres en... Es una especialidad que tiene muchas cosas y no hay que cerrarse, es decir, no sos un excelente especialista simplemente porque hagas perfecto FACO. Es decir, la especialidad es otra cosa, hay que verla en un todo. Entonces, empiecen a mirarla desde otra óptica. Es decir, las subespecialidades, que es lo que pasó, es lo moderno, es decir, hacia dónde fue la tendencia, las subespecialidades, está muy bien, todos tenemos una subespecialidad dentro de la especialidad, pero no hay que perder la macro. Entonces, hay que tratar de mirarla un poco más amplia la especialidad. Y yo creo que eso es parte del gancho que la SAO trata de hacer con la gente joven. Es decir, no pienses que sos un genio simplemente si operás bien, si haces bien los injertos. No, hay otras cosas detrás. Presenta un paper, trata de hacer una buena exposición, formate en oratoria, hace una maestría, hace un fellow. Hay cosas muy interesantes que uno no tiene que cerrarse en la especialidad. Es decir, yo a veces veo que la gente joven se cierra y dice, yo quiero hacer nada más que esto. No. La especialidad es otra cosa, es mucho más amplia. Entonces, hay que mirarla desde ese otro aspecto. Y después sí, cada uno subespecializarse en lo que más le gusta, estoy de acuerdo, pero creo que tiene que ser una mirada más amplia. Y para poder dirigir sociedades científicas, los que forman parte de las sociedades, en la dirección, en las comisiones, tienen que tener una mirada más amplia. ¿Por qué? Porque es una sociedad, nuestro país es muy grande, es una sociedad que tiene 30% de oftalmólogos de la capital federal, otro 35% del conurbano bonaerense y otro 35% que son de las provincias. Las necesidades son muy diferentes. Entonces, uno tiene que tener una visión más amplia. Es decir, no cerrarse simplemente en lo que hace uno el día a día, sino ampliar un poco el horizonte, porque eso hace que uno no pierda el interés. ¿Sí? Porque, es decir, uno puede hacer muy bien FACO, pero eso es limitado. Uno puede hacer muy bien vitrectomía, pero eso es limitado. Es una especialidad que tiene limitación en lo que es la parte manual, la parte motriz, la visión. En cambio, cuando uno ve más integralmente la especialidad, trasciende más en el tiempo. Por eso, si ustedes se ven, las grandes figuras en todas las sociedades madres a nivel internacional, hay muchos oftalmólogos grandes que capaz fueron excelentes cirujanos, que describieron técnicas, crearon equipos, pero siguen activos. ¿Por qué? Porque presentan trabajos científicos, porque son discutidores, porque dan charlas, porque orientan. Es decir, yo creo que hay que verlo un poco más macro, siempre le digo a la gente joven, y no cerrarse. No sos mejor oftalmólogo o peor según la subespecialidad que haces. No. Entonces, bueno, ese siempre es el mensaje que trato de darles. No sé qué piensan ustedes. ¿Vos, Willy? No, está muy bien, está muy bien. Yo creo que la sociedad tiene metas que trascienden la presidencia de cada uno y esas metas todo el mundo las tiene que tener claras porque hay cosas que demoran muchos años en lograrse. A veces tardas 4, 5, 10 años. Correcto. Y para eso tienen que ser objetivos que trasciendan la presidencia de cada uno. Correcto. Y después hay otras cosas que tienen que ver con la impronta personal de cada uno. Cada presidencia tiene algún toque que va en función del estilo que uno le pone. Pero la realidad es que la sociedad es la sociedad. O sea, si vos me decís hoy en día quién es el presidente de la Sociedad Americana de Oftalmología, la verdad no lo sé. La Sociedad Americana de Oftalmología se sostiene por sí sola, ya es una institución y va a ser un honor ser presidente de la sociedad, pero no es importante quién es el presidente, lo que es importante es la sociedad. Y nosotros por ahí en Argentina un poco por esta cosa individualista que tenemos y personalista,
siempre parecía como que, bueno, fulano, o sea, viene fulano, 2 años de éxito, o viene Mengano, 2 años de oscuridad. No es así, o sea, creo que la sociedad sí ha crecido, sobre todo en los últimos años, en que tiene, digamos, una impronta y un objetivo que cada uno lo va cumpliendo lo mejor que puede, y en función también del país que acompaña a veces mejor y Bueno, otras veces acompaña peor. ¿Qué vas a hacer? O sea, sí. hay épocas mejores y épocas peores. Y estos 100 años de la sociedad para vos, ¿qué son? ¿Qué significan? Y bueno, es fuerte 100 años, ¿eh? 100 años de una Sí, sociedad científica es muy fuerte. Es algo que, bueno, que yo digo siempre, digo, Arturo, la verdad que tuvo mucha suerte porque ser presidente de la SAO en los 100 años de la SAO, y te digo la verdad, hay pocas instituciones que permanezcan durante tanto tiempo. Eso es un mensaje importante. Para mí los 100 años de la SAU son súper importantes. Yo festejé los 100 años de mi club en el 2018, el club universitario, y para el club fue, la verdad que fue muy fuerte también. Y yo creo que los 100 años de la SAU son importantes para la oftalmología. Marca que una sociedad científica permaneció 100 años activa. No es menor, no es menor. Salieron muchos profesores titulares, adjuntos, académicos, premios de todo tipo y color. 100 años verdaderamente es muy importante. No sé lo que piensa Arturo, que es el Sí, presidente de los para 100 mí años. yo creo que es algo muy importante. Desgraciadamente nos tocó tener que festejarlo en el medio de esta pandemia, que es algo realmente una situación inesperada, que nadie, digamos, se imaginaba que íbamos a estar pasando hoy en el 2020 por esto, pero a pesar de eso estamos con todo el entusiasmo de poder festejarlo, porque 100 años se cumple muy pocas veces, y creemos, fíjense que no solo en instituciones, en las ciudades, lo que fue el festejo del centenario para la ciudad de Buenos Aires, el festejo del bicentenario para la ciudad de Buenos Aires. Cuando se cumplen los 100 años y de ahí los 200, etc., todo eso siempre genera un festejo muy importante. Y yo creo que la SAO, digamos, es una sociedad que nació para brindarle y acoger a todos los oftalmólogos del país, y creo que la SAO a lo largo de todos estos años ha mantenido, diríamos, ese espíritu. Hoy, como vos bien lo dijiste, en la Sociedad Argentina de Oftalmología aproximadamente entre el 35 y 40% de los miembros del padrón son médicos del interior del país. Y es importante tener en cuenta que la SAO no, como yo lo dije el otro día, la SAO no representa ni a las cátedras, ni a las sociedades, la SAO representa a los oftalmólogos, la SAO representa a todos los oftalmólogos, digamos, en forma individual. Entonces me parece que este tiene que ser un festejo de toda la oftalmología argentina, y por eso cuando organizamos digamos, la comisión del centenario con Ramón, nos planteamos, digamos, esta fue una idea de Ramón, hay que reconocerlo, de que todos los oftalmólogos del país que formaban parte de la SAO tuvieran la posibilidad de poder participar y poder dar su opinión y presentar su caso y discutir y tener una actividad académica, porque no siempre pasa eso. O sea que creo Sí, que... yo te lo voy a resumir en una palabra. Es orgullo de pertenecer, de estar, de que siga. De verdad que a uno le da orgullo. Y te lo voy a resumir en un cuento muy simpático. Hay un oftalmólogo que es amigo de todos nosotros, que es un excelente cirujano del segmento anterior, y un día voy a comer a la casa. Me dice, ahí me dicen Mico, en el rugby me decían Mico, por mono, ¿no? Y me dice, venite a comer a casa, Mico. Entonces voy a comer a casa, abro la puerta y en el palier, ¿sabés qué es lo que veo? Un cuadro como de un personaje histórico. Y le digo, Fernando, ¿quién es este cuadro? Y este era mi abuelo, el que fue el presidente de la SAO. Mirá, eso te dice mucho. Es decir,
él, a la entrada de su palier, tiene el cuadro del abuelo que fue el presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología. ¿Ok? Una acuarela pintada por uno de los grandes maestros de esa época. Entonces, eso marca que cuando vos perteneces a una sociedad que trasciende en el tiempo, te tiene que dar orgullo. Tendrás épocas mejores, épocas peores, pero orgullo te tiene que dar. Y yo creo que todos los presidentes, como vos bien dijiste, Willy, trataron de dejar lo mejor y le pusieron su impronta. Y bueno, y eso hace que perduren el tiempo. Y esas cosas pasan, siguen pasando los presidentes, se va agregando la plaquita y la sociedad va a seguir. Esas cosas no se terminan, porque la esencia tiene una carga, un componente muy pesado. Así que, bueno, ese es el resumen que te hago. Orgullo. Muy bueno. Muy bueno. Fernando, hablando de Fernando, te acaba de escribir acá en el chat que, porque nos está escuchando, que te felicita y que digamos, Raúl Argañarás fue el Sí, creador de los archivos de, ¿no? Y que lamenta que seas de Cuba y que no hayas jugado en Newman. Este Fernando es un capo. Bueno, pero es eso. Mira, ahí te marca un hecho muy puntual. Yo creo que ustedes, por ejemplo, vos, Willy, sos tercera generación, ¿tercera o cuarta? ¿De oftalmólogo quinta? Quinta, Pero, mira. Arturo, vos sos segunda. Segunda. Guido, vos sos segunda. Segunda Bueno, también, sí. a ver, eso te marca algo. Eso te da un camino. Fernando, yo creo que es, no sé si es segunda o tercera. Y fíjate que muchos de los oftalmólogos reconocidos que han trascendido de la Argentina, algunos son segunda, algunos son tercera, son cuarta generación. La verdad que eso es un orgullo, es decir, es un orgullo que en tu país una sociedad científica esté tantos años en el tapete, que haya tenido una revista indexada, que es muy difícil, que yo sé que la SAO está trabajando con Arturo, con Julio Fernández Mendi, para volver a indexar una revista científica, que los que entienden de eso saben que es complicadísimo, que cuesta muchos años de trabajo, mucha plata. Bueno, eso mantiene vivo, yo creo, a las grandes sociedades. Así que, en fin. No, y aparte también hay muchos oftalmólogos de primera generación que ya tienen sus hijos oftalmólogos, así que en realidad es como que hay algunas dinastías que se cortan y otras que empiezan, así que creo que es Alejandro y yo tenemos a nuestras hijas que son amigas y son compañeras de facultad y están estudiando medicina las dos juntas, o sea que... Por eso, así. Es fuerte. Sigue, ¿no? Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero yo creo que, digamos, un poco tomando tus palabras, Alejandro, y haciendo también eco de las palabras de Edgardo Mancite, otro gran amigo y presidente de la SAO también, que yo me acuerdo que él siempre me decía y me aconsejaba, antes de que me tocara ser presidente, me decía, Arturito, porque él me llama Arturito, porque me conoce también desde hace mucho, me dice, Arturito, un buen presidente tiene que dejar los egos de lado, tiene que dejar de pensar en sí mismo y tiene que pensar en la sociedad. Es fundamental que cuando te sientes en la mesa, lo primero que tenés que hacer es pensar en la sociedad y dejar de pensar en vos y creo que eso es fundamental. O sea, creo que cuando uno ocupa esos cargos, lo primero que tiene que pensar es en la sociedad y armar un buen equipo para poder llegar a cumplir con los objetivos que uno se programa o se presenta antes de una presidencia, ¿no? Creo que esto, lo que venimos haciendo hace 6 años, digamos, de armar objetivos y objetivos claros y cortos en el tiempo, permiten que uno los cumpla y que la sociedad crezca. Seguro. Sí. Está muy bien. Además, no dejemos de mencionar algo que también es importante. En las sociedades científicas, cuando uno trabaja durante tantos años, se generan grandes amistades, porque las sociedades científicas generan una comunión en muchos aspectos que
que no todas las sociedades, es como los clubes de deporte que persisten en el tiempo, que tienen una mística. Y yo creo que la SAO tiene una mística. Entonces, eso yo creo que está bien determinado, lo tiene en su ADN la SAO y que nunca lo va a perder. Entonces, yo creo que las próximas generaciones la van a seguir llevando adelante y la van a hacer más grande, más fuerte, que va a trascender, va a trascender más. Es decir, no solo en la Argentina, yo creo que la SAO tuvo momentos de oro, como dice Willy, en otras épocas capaz, que trascendía más. Bueno, ahora la gente joven va a tener ese desafío de que la SAO trascienda con la gente joven, no solo en la Argentina, sino en los países limítrofes y en el extranjero. A veces vienen épocas difíciles, pero esas épocas difíciles sirven para reflexionar, escribir, presentar, interactuar. Fíjense qué es lo que pasó ahora con el Zoom. ¿Cuántos Zoom organizó la Sociedad Argentina de Oftalmología? Cantidad. Es decir, aprovechó el tiempo muerto para interactuar. Bueno, yo creo que los grandes desafíos vienen por ahí, hay otra forma de contactarse, la gente joven va a tener una oportunidad de seguir llevando la SAO adelante y que trascienda. Así que bueno, les agradezco mucho. Para mí fue un honor. Sí, la verdad que estuvo. Una pregunta que por ahí escapa un poco al asado, pero me parece importante porque esta entrevista probablemente trasciende y después la escuchen bastantes oftalmólogos. Y el otro día tuvimos la oportunidad en un chat que hubo del Consejo Argentino de Oftalmología, en donde estaban todas las sociedades y las cátedras presentes, o sea, estaban los representantes de toda la oftalmología del país, estuvimos reunidos y discutiendo una serie de cosas. Vos presentaste algo. Sí. Bueno, a ver, como soy un poco inquieto, y dije, mi sociedad madre es científica, bueno, desarrollamos con todo un grupo de oftalmólogos que venimos trabajando desde hace un tiempo, ya de hace un año y medio, una sociedad que es de la capital federal, pero es una sociedad más de tipo gremial, que tiene, digamos, otros aspectos, que es la SOCAVA, que tiene otra finalidad. No es una sociedad científica, sino es una sociedad en la cual hay otra forma de trabajo, en la defensa del honorario médico, bioseguridad, formas de trabajo, que bueno, que también es algo que me parece que nos faltaba en la capital federal. Y bueno, sí, se llama SOCAVA. Sí. ¿Qué significa? Sociedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sociedad Oftalmológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una sociedad en la cual tiene su comisión directiva, se hizo todo lo que es las presentaciones legales y se presentó para formar parte del CAO, como la sociedad de la capital federal, y tiene una base que es una base más gremial. Bueno, me tocó otro nuevo desafío y bueno, vamos a tratar de llevarla en esta época de pandemia para adelante. Yo creo que es un aspecto en el cual la capital federal es la peor posicionada dentro de todas nuestras provincias, en todo lo que es el honorario, y bueno, trataremos de trabajar en eso. No competimos con ninguna de las sociedades científicas, sino hacemos otra cosa que es complementaria, y vamos a tratar de representar a los oftalmólogos de la capital federal, que es donde hay mayor concentración de oftalmología de todo el país. Así que, bueno, un nuevo desafío. Nuevo desafío. Está muy bueno. Muy bueno. Acabo de recibir un mensaje, quiero disculpar públicamente al doctor Lombardi. Tuvo un problema con su computadora y aparentemente se le quemó el módem, o sea, se quedó pobre sin computadora. Desgraciadamente no pudo estar, pero como nos parece realmente muy importante, sus conceptos, sus vivencias, vamos a reprogramar en alguna de las próximas entrevistas que tengamos de acá a futuro, lo vamos a volver a citar nuevamente para que él pueda sumarse y pueda contarnos un poco todas sus experiencias y sus vivencias, ¿no?
Así que, Bueno, Alejandro, un placer haber compartido prácticamente esta hora de conexión con vos. Fue muy, muy rica, es muy agradable. Bueno, yo, como decía, tuve la suerte de poder compartir la presidencia con vos y realmente generamos un muy buen equipo de trabajo y por sobre todas las cosas generamos también, digamos, como una línea, no sé si llamarlo sucesoria, una línea de trabajo que va a perdurar en el tiempo y que me va a exceder a mí, así como te excedió a vos, y siguió Ramón, y después me tocó a mí, probablemente a mí me continúe después de mi presidencia Julio Fernández Mendy, que también viene trabajando con nosotros hace bastante tiempo, y están, diríamos, hay otros grupos de otra serie de oftalmólogos, Marcelo Sass, etcétera, que Jorge Prémoli, que también están, digamos, como en la línea, digamos, de continuidad de todo este proyecto que empezó hace bastantes años, ¿no? Así que gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Para mí fue un orgullo. Un honor, Ale. Bueno, gracias Guido, gracias Willy y gracias Arthur. Gracias a vos. Muy bueno. Gracias a todos y bueno, nos mantenemos en contacto. Seguro. Que Chau, estén chau. muy bien.